Vamos a ver si esto funciona. Y aparentemente el streaming está funcionando. Déjame ver, vamos a ver cómo puedo hacer para compartir más video. Ok, voy a dejar este video por ahora. Ok. Bueno, el streaming está funcionando. No sé si me escuchan o si hay alguien ahí al otro lado de la línea. Acabo de colgar el enlace para ver ese tema. Y si alguien puede avisarme si está recibiendo la información correcta, se lo voy a agradecer. Bueno, en primer lugar, disculparme por la demora. Se tenía que salir a las 11, son un poco más de las 12 y incluso con 45 minutos de retraso siempre hay cosas que suceden y que no permiten que a veces el resultado sea el óptimo, pero aquí estamos. Ese es el fin de un ciclo y voy a ir hablando acerca de por qué es el fin de un ciclo en los próximos minutos, pero hay unas cuantas cosas que hay que dejar dichas, dañadas, soleadas y sacramentadas. Es parte de este final de periodo, el final de esta tradición, entre comillas, ¿no? Porque cómo surge, cómo empieza, cómo se da, cómo evoluciona es un tema un poco complicado. Bueno, en realidad no es tan complicado, pero que sí tiene muchas emociones involucradas. Entonces la pregunta relevante que hay que plantearse es por dónde quieres empezar. Y cuando decimos por dónde quieres empezar, nos referimos a lo siguiente: ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo relevante en realidad? ¿Qué es lo relevante? ¿Por dónde empezamos a construir una historia? ¿Por dónde empezamos a construir nuestra historia? Hay muchas variables, muchas cosas pendientes respecto de qué significa esto, ¿no? Déjame ver, creo que el enlace no está publicado. Dame un segundo para revisar esto. Ahora sí veo que el enlace está publicado.
Voy a seguir revisando este streaming a ver cómo vamos. Ok. Por ahora no hay nadie más viendo, así que bueno, continúa. Igual eso tiene que terminar de alguna manera. Entonces, cuando nos preguntamos por dónde quieres empezar, podríamos decir que quizás lo correspondiente sea empezar por el final, ¿no? 24 de abril de 2017 es el capítulo final de esta tradición de hacer una especie de detenerse al pie del camino y comenzar a ir extrayendo de todo lo vivido algún tipo de conocimiento, resultado, elemento, contenido que compartir. Y es importante darse cuenta que compartimos esto por un propósito y que ese propósito no necesariamente estaba claro cuando esto empezó en el 2008 o 2009 y que fue evolucionando en la misma medida que la vida fue evolucionando. Vamos a empezar preguntándonos dónde estamos, ¿no? Seguimos en este universo que probablemente es uno entre muchos, y si miramos esta especie de imagen que es una especie de plano de la radiación de fondo, la radiación cósmica de fondo, que es el rezago del Big Bang, y bueno, con toda una serie de teorías al respecto del universo inflacionario, etc. Los rasgos que definen nuestra vida cotidiana no están en esta imagen. Lo que vemos son estructuras enormes, ¿no?, que van mucho más allá de la comprensión de nuestros sentidos. ¿Dónde está nuestra relevancia? ¿Dónde está nuestro sentido de pertenencia aquí? ¿Dónde está ese gran planeta donde vivimos, la Tierra? No está aquí. En realidad está aquí en alguna parte, pero es tan pequeño e insignificante comparado con la escala de las cosas reales, las estructuras reales que le dan forma a este universo, que es irrelevante. Y es parte de la primera reflexión contraintuitiva a la que quiero llegar hoy. El hecho que dentro de la escala de cosas del universo, nuestro planeta, nuestras vidas, nuestros ecosistemas sean irrelevantes, no les quita relevancia para nosotros, y es más aún, que acentúa nuestra responsabilidad como creadores o gestores o co-creadores o partícipes de esos sistemas. Entonces, por ejemplo, las divisiones entre países. Es una frase de Facundo Cabral, de una de sus canciones. Dejé de escuchar la historia de las banderas y comencé a escuchar la del viento. Pero en realidad comenzamos a escuchar cuando, si podemos hacer una analogía con el viento, esta especie de flujo natural de cosas. El sitio a donde pertenecemos. Pertenecemos al mundo en concreto. No pertenecemos estrictamente a una nación, a una cultura, a algún tipo de filiación, etc. No sé, aparentemente no se escucha bien. A ver, vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Cuando decimos dejé de escuchar la historia de las banderas y comencé a escucharla del viento, estamos hablando de superar las divisiones. Superar aquello que nos separa los unos de los otros, ¿no? Cuando hablamos de las banderas hablamos de naciones, de divisiones, de clubes de fútbol, de un montón de cosas que nos separan, que nos distinguen, que nos ponen dentro de una caja, dentro de una categoría a la que aparentemente pertenecemos, pero de la que en realidad no somos más que una parte artificial. Ken Wilber decía en una cita que está en la ofrenda del 2011, me parece: toda división es en potencia un campo de batalla. Y es verdad. Entonces, si hablamos de escuchar la voz del viento, si hablamos de escuchar la historia del viento, es escuchar su voz, y es escuchar la voz del viento, es escuchar la voz de los demás elementos como la tierra. Pertenecemos a los ecosistemas más que a las naciones. Pero en realidad sucede muy cotidianamente que muchas veces ni siquiera nos podemos escuchar a nosotros mismos. No nos podemos oír porque estamos en medio del ruido, de las cosas,
del deber de cosas pendientes por hacer. Por ejemplo, hoy día se me pasó una llamada que tenía que hacer por larga distancia muy importante a alguien. Y un momento en que eran las 10 de la noche y 11 o 11 de la noche, simplemente, oh, demonios, la oportunidad se perdió. Estuve en algún momento pensando en hacer esa llamada, sí. Simplemente no me dejé a mí mismo encontrar el tiempo para hacerlo, o no me atreví a darme los 2 o 5 minutos que esa llamada necesitara. Simplemente seguí con esta serie de trance programado de actividades que es lo que llamo mi día cotidiano. Y ese día cotidiano no necesariamente señala un camino, pero cuando comenzamos a acumular junto con una serie de experiencias, entonces estamos hablando de un cierto camino. Muchas veces la pregunta que nos hacemos, o la pregunta que le hacemos a otros cuando hablamos acerca de la vida en general, es ¿dónde está el camino? Si decimos, ese es mi camino, ¿dónde está esa es una frase de Nietzsche, claro. ¿Dónde está el vuestro? Sí, respondía yo a quienes me preguntaban por el camino. El camino no existe. O sea, no hay una receta para vivir, no hay una receta para llegar a alguna parte. No hay una receta definida y clara, y no hay leyes para el éxito o para el fracaso. Independientemente de lo que te diga, ¿no? Ahora, el camino no existe en general. Es decir, no hay una sola forma. Sin embargo, tu camino existe. El personal que puedes ver tú. Esta presentación va a ser muy personal y va a tener que ver con muchas cosas que son resultado de reflexiones, conversaciones, terapia, etc. Pueden ser relevantes o no, pero lo importante es qué es lo que cada persona que escucha este mensaje se lleva al final de la transmisión. Bueno, sí, todos los anteriores hasta ahora han tenido esta especie de agenda. Cuando digo agenda, es porque que vamos a adoptar esta serie de temas, no necesariamente en este orden, no necesariamente respondiendo cada pregunta en un orden secuencial, o respondiendo cada pregunta en el orden definido y luego no regresando a él. ¿Por qué se acaba la función que alguna vez creí que tuvo, que alguna vez creí que tenía, lo que hemos aprendido, ¿no? Y pucha, es un poco paradójico los dos ítems que siguen, ¿no? Son un poco paradójicos entre sí, ¿no? Hablar de mi historia, entre comillas, y de sabiduría y ego. O sea, mi historia se asocia al tema del ego, pero entonces, ¿cómo es que encajan entre sí? Bueno, vamos a ver cómo se puede. Y hablamos de el futuro, entre comillas, o sea, qué es lo que podemos hacer. Esta es la frase inicial que ponía en la transmisión. Déjame ver cómo va el streaming. Ok, voy a cerrar esto. Tenía algo descargando aquí que me está ayudando. Entonces, empezamos con esta idea, ¿no? Dentro de este frío corazón hay un sueño. Es parte de la letra de una de las canciones de las bandas que descubrí en todos estos años. Y habla de muchas cosas. La canción se llama El principio y el fin, The Beginning and the End. Entonces empieza, ¿no? Dentro de este frío corazón hay un sueño. Y de hecho todos tenemos sueños. Este año que pasó tuve la oportunidad de hacer 2 viajes al extranjero que no pensaba que iba a hacer, en particular el segundo. Y bueno, si pueden ver esta foto aquí, es la luna en cuarto creciente alrededor, cerca del estuario del río Charles, bueno, entre Boston y Cambridge, mientras caminaba yendo a un sitio a otro. Es interesante cómo encuentras dentro de este caminar, dentro de este darte espacio para, y a pesar de estar literalmente corriendo como loco y hablando por WhatsApp con 3 personas a la vez,
incluso, incluso en esas circunstancias tan apretujadas, puedes encontrar el tiempo para tomar la imagen y reflexionar al respecto. ¿Cuál es el sueño? Bueno, para muchos que me conocen, el sueño pasa por estar en un lugar como este, ¿no? En estudiar, en hacer una maestría o un doctorado en un sitio como los que están en ese lado en Cambridge. Bueno, esa es una imagen de MIT, es el Media Lab, es el Stata Center también, y es la segunda vez que voy ahí, pero digamos, el sueño. Vamos a hablar acerca de cómo muchas veces lo que creemos que son nuestros sueños en realidad no necesariamente lo son, y no necesariamente nos llevan a donde queremos que nos lleven, pero igual es importante tenerlos. Esa es una de las últimas fotos del año pasado. Lo que pueden ver es la ciudad de Medellín desde una de las estribaciones de las colinas que está alrededor de la ciudad, que son los asentamientos humanos prácticamente, y que a las cuales se llega por este sistema de teleféricos llamado Metrocable, que es bastante interesante. La ciudad es muy vivible comparada con Lima, por ejemplo, en el sentido de que el transporte público funciona, hay un metro, puedes llegar a diferentes zonas viajando en cables u otras cosas. Entonces es interesante ver los contrastes. En particular de Medellín me llevé mucho de los contrastes respecto de los colores y en particular las nubes. Es impresionante la variación, cómo puedes ir viendo de diferentes grados de luz dependiendo en qué parte del valle estás. Es bastante interesante. Ahora, todo lo que vamos a ir hablando en la presentación está enfocado dentro de un cierto tipo de narrativa. De hecho, comencé a escuchar la palabra por primera vez cuando en esta película Zona de Miedo, Zero Dark Thirty, creo, cuando se habla acerca de cuáles son las historias que creemos respecto de cierta persona. En este caso era Bin Laden, ¿no? Cuando estaban tratando de matarlo. Pero el concepto de narrativa es mucho más amplio y mucho más personal. Porque todos creamos una narrativa alrededor de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras emociones y de las personas con las que interactuamos. Entonces, pertenece a la narración, es un género literario, es una narración, una acción de narrar, que es la habilidad o destreza en narrar o contar algo. Entonces, y eso de hecho vamos a hablar de eso después. Buena parte tiene que ver cómo generamos esta narrativa acerca de nuestras propias vidas, que tiene un significado, una relevancia, una trascendencia que nos permite seguir, o que por otro lado nos hunde, nos pone en una situación de desventaja inconsciente en la que nosotros simplemente ¿por qué está pasando eso? Y no nos damos cuenta que nos hemos, entre comillas, autosaboteado, creando una historia en la cual estamos haciendo o pensando o diciendo o sintiendo cosas que no necesariamente corresponden a lo que somos, pero que nos han enseñado que son una acción defensiva, etc. Este es un clásico de la ofrenda, ¿no? El osito de peluche. El osito de peluche es el osito de peluche terapeuta, que está, la imagen completa tiene un niño mirando a la nada como si estuviera siendo psico analizado por el osito de peluche, ¿no? Y eso tiene que ver con el concepto de lo que significa real. Y de hecho, real no es como estás hecho, es parte de una frase, una cita importante de un cuento infantil llamado El conejito de felpa. Y voy a citar la frase a continuación. En este caso el conejito de felpa le pregunta a un caballo de juguete que estaba ahí, ¿no? ¿Qué es real? Significa tener muchas cosas moviéndose y vibrando dentro de ti, o algún tipo de manivela de cuerda. Y le responde el caballo: real no es como estás hecho,
Y dice, es algo que te pasa. Cuando un niño te ama por un largo tiempo, no solo para jugar contigo, pero realmente te ama, entonces te vuelves real. ¿Duele?, preguntó el conejo. A veces, dijo el caballo, porque siempre decía la verdad. Cuando eres real, no te importa ser herido. Pasa todo de una vez, como siendo, como si te dieran cuerda, o poco a poco. Respondió el caballo, no pasa todo a la vez. Te vuelves real. Toma un largo tiempo. Es por eso que no le sucede frecuentemente a las personas que se quiebran fácilmente o tienen bordes afilados o que tienen que ser mantenidas cuidadosamente. Generalmente, para el tiempo que eras real, la mayor parte de tu cabello se ha caído de tanto amarlo y tus ojos también, y te quedas suelto en las articulaciones y muy maltratado. Pero esas cosas no importan, porque una vez que eres real no puedes ser feo, excepto para la gente que no entiende. Es una frase de un cuento para niños, pero tiene mucha más miga de la que parece. Decimos, real no es como estás hecho, ¿no? Entonces, en cierta medida, ¿qué es lo que te define? Lo que te define, o lo que nos define, lo que nos vuelve reales, es el acto de ser amados, si lo vemos así. Si seguimos con esa línea de razonamiento, entonces, cuando alguien nos ama, en realidad somos relevantes para esta persona. Se crea lo que diría Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Se crean lazos, se domestican, nos domesticamos unos a otros. Y continuando, ¿no? Entonces, no eres feo, excepto para la gente que no entiende realmente, ¿no? Que no ha desarrollado esa relación. Este es un correo que escribí el 26 de agosto del 2011 a una persona cuyo nombre no voy a mencionar, y que tenía que ver con una serie de cambios en mi vida. Los que conocen mi historia saben probablemente de quién estoy hablando, pero eso no es relevante ahora. Lo que es relevante es qué frase está resaltada en la presentación. Decimos, no, ahora ya se ha ido y yo sigo aquí sabiendo que si le quiero volver a ver, toda mi vida tiene que cambiar. Aún no sé si iniciaré viaje y esto no será más que palabras dichas y futuras promesas rotas. En ese momento había llegado a un límite. De hecho, probablemente si los que vieron la que aquel entonces era la Fronda del 2010, después de una del 2009 que era excesiva y probablemente grandiosa y exagerada en muchos aspectos y que no quedaba del todo bien. La del año siguiente, la del 2010, fue más bien restringida, modesta, tranquila, escasa. Es como si literalmente me estuviera comenzando a quedar sin cosas que decir. Y luego, bueno, pasó una serie de cosas, conocí a una persona, me enamoré, etc. Y mi vida comenzó a girar en una dirección que no creía que podía girar. La necesidad de cambio era evidente, es evidente aún ahora. Y esto me ha ido llevando, no sé si de la mano o jalándome de los pelos o de las orejas, porque cuando la vida te llama tienes que ir. No puedes huir. En una dirección que vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. Entonces, está la noción del camino, ¿no? Muchas veces este camino tiene muchas cosas ocultas, es accidentado. Vamos a encontrarnos con personas, incluso con nosotros mismos en el camino, con visiones previas, con proyecciones de otras personas, con imágenes que vamos dejando y que están ahí hasta cierto punto como guías para hacernos recordar a nosotros mismos qué es lo que estábamos haciendo y por dónde estamos yendo. Es el factor del tiempo también. Es una frase genial de Ursula Le Guin en la novela Los Desposeídos, que dice: uno debe trabajar con el tiempo y no contra él. En realidad todos trabajamos con el tiempo.
si somos conscientes de que es necesario morar en el tiempo y no pensar en el tiempo como un recurso escaso que se agota constantemente, sino estar en una acción consciente, tratando de estar presentes en nuestras actividades. Suena hasta cierto punto obvio, pero no es tan obvio. Una de las cosas que caracteriza la ofrenda era que siempre había insertos de historias. De hecho, esos insertos son parte de la historia de un proyecto mucho mayor, que es una novela, que es autora en el capítulo 3, pero bueno, es un cuento para otro día. Entonces, empecemos, ¿no? Y eso tiene que ver con el primer mensaje de la presentación, que va a tener que ver con cosas que a mí no vamos a ir encontrando en el camino. Después de varios ciclos de caminar, puedo volver a encontrar al mago cerca de la cima de una montaña. Y otra vez, este personaje le pregunta al mago: ¿está logrado comprender el tiempo? Le preguntó mientras se miraba la luz de detrás de su cetro, y el mago asintió. ¿Qué significa comprender el tiempo? Y eso es una pregunta que vamos a dejar en pendiente por ahora. ¿Empezar o terminar? Digamos, la foto está tomada en un atardecer muy interesante que ocurrió ¿dónde? En Huaycán, me parece, hace varios años. El color del cielo es lo que no había visto nunca. Y es más, la foto que tomó la cámara no le hace justicia al color del cielo. Pero era muy muy interesante. Así como hay mundos reales, también hay mundos ficticios, ¿no? Mundos que viven dentro de nuestra imaginación. Algunas cosas cambian en esos mundos, algunas cosas no. Y muchas veces esos mundos nos sirven para reflejar a través de esos relatos, esas historias, esos personajes, cosas acerca de nuestro propio mundo, nuestra propia situación, nuestra propia psique, que es necesario entender. Esto es parte de la investigación o el desarrollo de la terapeuta social Brené Brown. Que es parte de la cita de la última instalación que se dio sobre el tema, y leí su libro Daring Greatly hace varios años. Este es un libro interior de ella, que es Los dones de la imperfección, The Gifts of Imperfection, y que habla acerca de, digamos, vivir una vida de todo corazón, es decir, una vida presente, fructífera, emocionalmente, tanto emocional como socialmente hablando, que tiene que ver con ir abrazando ciertos valores que tienen que ser cultivados, ¿no? Autenticidad, es decir, que no nos importa lo que la gente piensa. Autocompasión en lugar de autoestima, es decir, sabernos perdonar cuando hacemos algo mal. Entender la situación en la que nos encontramos en lugar de creernos una determinada persona. Eso es lo que les vamos a dar. Resiliencia, que es cómo mantenernos estables en las crisis. Gratitud y alegría, bueno, que se definen solas. Intuición y fe confiada, como ir dándole cabida a nuestro propio subconsciente, que tiene una voz propia y que a veces habla más rápido, más alto y más certeramente que nuestro razonamiento consciente. Creatividad, juego y descanso, calma y quietud, trabajo significativo, es decir, ir encontrando un trabajo profundo, una vocación, algo que genere valor en el mundo, al mundo, ¿no? Tener espacios para la risa, para la canción, para el baile, para el disfrute estético. Pero ¿qué es lo que no encontramos aquí? Aquí no solemos encontrar los parangones de lo que vendría a ser la cultura del trabajo protestante o la cultura de la eficiencia. Aquí en esta lista de cosas a cultivar no está la productividad, no está la organización personal, no está la perfección, no está el mantener la atención, el estar siempre pendiente de las oportunidades o del trabajo, etc. Entonces, darnos cuenta que muchas veces los valores que sostenemos como prácticas recientes, ¿no? Por ejemplo, productividad como medida de satisfacción personal.
en lugar de creatividad, en lugar de intuición, en lugar de gratitud. Entonces, los valores que la sociedad o que nosotros mismos o que los medios nos han impuesto o nos han tratado de inocular por las razones que sean convenientes, no necesariamente son válidos o reales. De hecho, otro de los grandes errores que vamos a encontrar cuando intentamos entender la vida, ¿no? Y lo digo entre comillas, es muchas veces cuando se dice, ¿no? La vida es un viaje. Y esa analogía tiene varios problemas que de hecho señala esta especie de místico norteamericano británico llamado Alan Watts, cuando dice que la vida se entiende mejor mediante una analogía musical. Entonces uno no trabaja en el piano, uno toca el piano, entonces, en inglés es mucho más obvio, es play, juega con el piano, no trabajas en él. Entonces todo el punto de la música o del baile es el mismo baile. Cuando piensas en la analogía de la vida como un viaje, estás pensando en que, ok, esto es un trayecto y debe haber algún lugar importante esperándome hacia donde estoy yendo. ¿No? Y muchas veces pensamos que al final de ese viaje, cuando lleguemos a, no sé, el triunfo, la vocación, el amor, la familia, la paz, finalmente nuestras dudas y las preguntas a las que estamos buscando respuesta serán respondidas y todo estará bien, todo será genial. Y cabría pensar qué es lo que nos estamos perdiendo en ese proceso. Porque al final de cuentas el punto de la música era ella misma, ¿no? El punto de la vida es ella misma. Entonces es como una canción y tú tendrías que estar cantando, bailando mientras la música dure. Pero no, o sea, si tienes el otro mindset, el de la vida como un viaje, tú estás preocupada y esforzadamente yendo en alguna dirección que no existe. La vida no es un viaje, es una canción, es un baile. ¿Hacia dónde va? No lo sabemos. El asunto es qué es lo que vamos encontrando mientras vamos bailando, ¿no? O sea, otra analogía que existe es esta de que la vida es un juego. Ahora, al igual que el viaje, el viaje aparentemente tiene una finalidad, que es ir de un lado a otro, de un origen a un destino. El juego también tiene una finalidad, que es la participación, el disfrute, el ganar. Es más, cuando pensamos en la vida como juego, pensamos que la vida tiene reglas. Y no necesariamente tiene reglas. Bueno, digamos, están las leyes, está la ética, etcétera, pero no son reglas que te dicen cómo vivir, son reglas que te dicen, ok, cómo comportarte, pero no qué camino seguir, no qué profesión tener, no cuándo es el momento para tener familia o reproducirse, o etcétera. Sobre eso hay un margen mayor de acción. Entonces, esta es parte de la letra de la canción que más he escuchado durante los últimos, no sé, 2 o 3 años, ¿no? El coro, el bridge de la canción, ¿no? Lleva el inicio de su propio amo porque no necesita ser, en este caso el personaje es una mujer, por eso es una esclava de un recuerdo encerrada en una telaraña o en una jaula. Ve más allá. Muchas veces estamos acostumbrados a estos mindsets, a estas creencias fijas, y voy a continuar hablando de eso después. Y esas creencias en cierto modo cumplen una labor, tienen un propósito, sirven de una necesidad, que es, de hecho estuve conversándolo con una amiga hoy, el reducir nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida y nuestras propias acciones. Entonces, lo que dice las últimas 2 frases, no voy a retroceder. Levántese su propio amo porque no necesita ser esclava de un recuerdo, sea este recuerdo traumático, importante o placentero, y encerrada en una telaraña o en una jaula de esos recuerdos, esas ideas, esas creencias. Toca ver más allá. Ver más allá y ver qué podemos encontrar, qué oportunidades, qué personas, qué contactos, qué logros, qué amores, qué odios, qué experiencias
pueden crearse más allá de, llámalo como quieras, tu zona de confort, tu máximo miedo, tus restricciones, tus creencias, tus castraciones, etcétera, llámalo como quieras. Pero hay algo más allá. Entonces, el leitmotiv del discurso que he estado llevando hasta ahora tiene que ver con esto de vivir de manera presente o más cerca del corazón. Esta es parte de la letra de una de mis bandas favoritas, Rush, ¿no? Y tiene que ver que es bastante, se explica bastante bien sola. El herrero y el artista representan su arte forjando su creatividad más cerca del corazón. No hay uno superior al otro. Ambos son creativos. Uno probablemente tiene una estimación social inferior o superior a la del otro. Pero al final, todos pueden llegar a través de su creatividad más cerca del corazón. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Por qué la tradición de la ofrenda? Tenemos otra historia aquí, pero continúo con el tema de la tradición. No es parte de otra historia, ¿no? Nuestro personaje despertó, no lo conocía el lugar. Tras incorporarse, pudo verlo, a este caballero, para a cierta distancia de ella, con un arma, con una aguja en la mano. Ahí, inmóvil, este caballero esperaba. Ella, paralizada por un momento, no sabía qué hacer. Entonces vio la espada. Estaba ahí, tirada en la arena. Probablemente le pertenecía al caballero, pero estaba ahí tirada en la arena. Son momentos en los que el miedo te lleva a tomar decisiones que no necesariamente eres consciente que estás tomando, pero lo haces. Cogió la espada y atacó al caballero. Ese caballero aparentemente apenas paraba sus embates. No estaba particularmente interesado en combatir con ella. Ella gritaba y seguía atacando sin cesar mientras él solo se defendía. Esta especie de juego del gato y el ratón continuó hasta que el caballero, un instante después, de un solo golpe, la hizo volar. La derribó. Ella, resignada, luego acercarse con la aguja premiante, o sea, el arma en ristra, listo para dar el golpe final. En el último momento susurró una frase y golpeó, y ella despertó. No la mató, no era su intención matarla. Pero ¿qué es lo que él le dijo? Lo que él le dijo es la siguiente frase: nunca es demasiado tarde. De hecho, eso es, si hablamos de esto, si decidimos sobre este tema, es parte de una de las frases que le digo al mundo que cree. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay algo que se pueda hacer respecto a esto, ¿no? De hecho, este está derivado de la misma canción de la que estábamos hablando y de una frase que es acerca de la obra de Tolkien, que dice lo siguiente: y lo que dice es: la desesperación es patrimonio de aquellos que creen sin lugar a dudas lo que el futuro les va a traer. Nadie está en esa posición. Por lo tanto, siempre hay esperanza. Y si siempre hay esperanza, nunca es demasiado tarde. Entonces, existe dentro de una serie de enfermedades, no sé si sociomentales o mentales o complejos o cosas, o mitos o creencias arraigadas, esta idea de que que es sobre todo popularizada por Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, acerca de encuentra lo que amas, encuentra tu pasión, todo estará bien. La evidencia y el sentido común no le dan mucho crédito a esa teoría. Por ejemplo, Cal Newport, que es uno de los, una persona muy interesante, fue durante varios años blogger de un blog llamado Style Hacks y he publicado varios libros respecto a esto, del tema de la productividad personal y otras
cosas menos inspiradoras, por así decirlo. Dice lo siguiente: no, si quieres amar lo que haces, abandona el marco mental de la pasión, que es ¿qué me puede ofrecer el mundo? Porque al final, cuando uno está buscando su pasión, está buscando lo que el mundo le puede dar, no lo que puede aportar. Y en su lugar adopta el marco mental del artesano al que vamos a hablar. ¿Qué le puedo ofrecer al mundo? Este cambio de mentalidad es muy importante. Tengo demasiados amigos arquitectos. Bueno, tenía, yo no tengo tantos. Y a los arquitectos les encanta decir esta frase, ¿no? Que el hombre es arquitecto de su propio destino. No funciona así. De hecho, si se dan cuenta, la palabra arquitecto, por su propio contexto general, implica un distanciamiento entre quién lo hace y lo que se hace. No estamos en el lugar correcto. Entonces, digamos, uno no es arquitecto de su propia vida porque, digamos, tú no las diseñas para que alguien más la construya. Porque si estás pensando en esa idea que tú estás diseñando tu vida para que alguien más la construya, pues bien por ti, buena suerte, pero no te auguro mucho futuro. Pero sí somos artesanos en nuestro propio destino. ¿Por qué? El enfoque del artesano, que de hecho es parte de lo que piensa Cal Newport, pueden encontrarlo en, por ejemplo, el manifiesto de la carrera del artesano. El encasillamiento reduccionista debe ser rechazado, es decir, yo soy, y reducir eso a una posición. Reducir eso a yo soy, por ejemplo, un manager de FabLab, yo soy un contador, soy un ejecutivo de cuentas, soy un vendedor, etc. Eso es un encasillamiento y es reduccionista. ¿Qué posibilidades tienes como ser humano para generar valor? No necesariamente a la empresa, sino también a la sociedad, al mundo, a tu familia, etc. Ahora, seguimos con esa idea. Hay que entender que el sigue tu pasión y todo será feliz es un cuento de niños. Así de simple. Porque sigue tu pasión, ok, encuentras tu pasión. Primero, todos tenemos más de una pasión en la vida. Tu felicidad no debe estar supeditada a un acto de escoger entre estas opciones, entre este portafolio de pasiones, cuál es la más importante para ti. ¿Dónde está el reverso de esa idea? Más bien, de todas tus pasiones o de todas tus capacidades, habilidades, potenciales, ¿cuáles generan mayor contribución? ¿Se dan cuenta de la idea? Ahora, saber que no hay un trabajo ideal esperándote aquí afuera, ¿no? De pronto que es otra vez una extensión de la idea anterior, la idea que existe algo perfecto para uno y que solo tienes que buscar lo suficiente hasta encontrarlo. No, señores. Los grandes amores no se encuentran, se construyen. Mismo que ocurre por una relación amorosa, ocurre por una relación de carrera. Si supiéramos dónde vamos a acabar, probablemente no empezaríamos. Una carrera digna no se persigue valientemente, no hay eso. Y ahí, de hecho, vamos a hablar de eso después. Hay mucho ego en esa frase. O se descubre por accidente, sino se crea sistemáticamente. Muchas veces estos descubrimientos famosos que ocurren aparentemente por accidente, ocurren por accidente por personas que estaban preparadas para entender ese descubrimiento. Y muchas veces ese descubrimiento, como el de Fleming de la penicilina, ni siquiera lleva a una invención, a una innovación significativa, porque Fleming descubrió la penicilina, pero él no tuvo la capacidad de convertir eso en una medicina que pudiera ser utilizada. Entonces hay que darse cuenta de la diferencia. El artesano cree que este proceso de crear una carrera empieza con el dominio de algo raro y de valor. O sea, económicamente hablando, todos generamos algún valor económico y mientras más raro sea aquello que tenemos, mayor valor puede generar. ¿Qué es algo raro y de valor? Los rasgos que definen un gran trabajo.
pueden buscar más detalles al respecto, ¿no? Un artesano cree que la maestría es solo el primer paso en generar un trabajo que amas. Eventualmente, esa maestría, esa capacidad de generar valor nos va a llevar a tener un mayor nivel de autonomía, un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de control sobre lo que hacemos. Si continuamos sobre este paso, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? Bueno, hay una metodología para hacerlo, probablemente. Hay varias formas de pensar en ese tema. El razón no cree que la idea que no necesitas coraje para crear una vida genial. ¿Qué necesitas en lugar de eso? Necesitas un tipo de habilidades de valor que te deje crearla. Ok, probablemente necesitas coraje para hacer la transición entre tu skillset actual y el skillset que necesitas para tener esa vida. Pero al final se trata de qué es lo que desarrollas, no de cuál es tu actitud emocional. Es mucho más el resultado de lo que cultivas acerca de ti. Te sientes bien contigo mismo mientras estás cultivando. Son dos ideas que no están relacionadas. Una persona nunca espera amar un trabajo a nivel de entrada, ni quedarse ahí mucho tiempo. Se llama nivel de entrada por una razón, es un escalón en camino hacia más responsabilidad, más dinero, más aprendizaje, etc. Piensa que la pregunta, ¿esta es mi vocación? Es una pregunta estúpida. No tienes una vocación. Lo que tienes es una vida. Y tu vida pasa por desarrollar una práctica. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Vamos a dar... El orden es orientado a los datos. Pregunta cómo es que exactamente se lograron resultados. Es decir, una persona cualquiera, por ejemplo un alfarero, busca aprender de un maestro alfarero, repetir el proceso y mejorarlo, añadiéndole cosas. Entonces, necesita datos, obtener información. ¿Cómo se hizo realmente? El pastelero, por ejemplo, buscará una receta y te tratará algo exactamente cómo se hace con la harina, en qué momentos se mezclaron los ingredientes, cuánto se dejó reposar, cuando si fuera pan, cuánto se dejó la levadura, qué proporción de levadura había, etc. Pero datos reales, no estimaciones, no, sí lo hizo así, no esta especie de relato romántico de cómo suceden las cosas. No, señores. Cree que el color de tu paracaídas es irrelevante si te tomas el tiempo para aprender a volar el condenado avión en principio. Cuando hablamos de paracaídas hablamos de compensación, seguridad. O sea, ¿qué pasa si todo falla? ¿No? Vale, pero hay que ser realistas, ¿no? Para pensar en el paracaídas significa que hay algo que te va a hacer saltar de la vida. Pero primero, en lugar de preocuparte por qué va a pasar cuando saltes del avión, preocúpate por aprender a pilotar el avión bien en principio. Eso es más importante. Tiene para ser una canción que define en cierta forma un cierto periodo de mi vida el año pasado. Una relación de la que no vale la pena hablar. Y creo que la cita se describe sola. Dos personas acostumbran a un cierto modo de vida, y ese cierto modo de vida no necesariamente es el mejor, o no necesariamente implica que los intereses de todas las partes van a ser satisfechos. Entonces la reacción natural es, si yo quiero recuperar esta relación, no quiero que esta relación valga algo para mí, no quiero estar ahí, en esta posición cómoda pero falsa. No quiero estar ahí donde estamos. Y cuando se trata de cambiar de posición y simplemente no se consigue, lo único que puedes hacer es irte. Esto es todo un tema. Y de hecho, me comencé a hacer esta pregunta el año pasado después de un cumpleaños bastante deprimente.
por una serie de razones que no vienen del caso, ¿no? Octubre 26, 2016. Las horas son de aquí y la persona con la que estaba hablando por WhatsApp no está en el Perú, entonces en cierto modo, como la frase anterior que estábamos hablando decía, levántate y sé tu propio amo. Esta persona me está diciendo por WhatsApp, sé tu propio sabio, para ti mismo como lo eres para otros mortales como yo. Ya, y aquí es donde viene la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué carajo es ser sabio? Ahora, quiero que miren esta frase por unos cuantos segundos y piensen realmente en qué es lo que hice. ¿Por qué lo hice? No les estoy pidiendo que me digan si están de acuerdo, que piensen o me digan si están de acuerdo con ella o no. No necesariamente viene el caso. Pero ¿cuál es el espíritu real detrás de la frase? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Entonces, esa es la frase sabia. Hagamos la pregunta, ¿no? Bueno, el cito de Peluche nos va a ayudar a resolver este lío. Y la advertencia previa, ¿no? Que es parte de una de las ofensas anteriores. Entonces, porque detrás de cualquiera de nuestras frases siempre se esconde una trampa velada. Técnicamente, el vaso siempre estaba lleno. Ahora, volvemos aquí. Hay batallas tan duras que parece imposible triunfar. Hasta aquí, todo neutro, nada significativo. Luego empezamos con el problema. Pero te escogieron a ti y solo a ti por una razón. Ok, te escogieron. ¿Quién carajo te escogió? ¿Dios? Por una razón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se dan cuenta? Lo que asume esta frase es que existe un destino, una predestinación, que hay un plan secreto de Dios, del universo, de la conspiración, ¿no? Todo el universo conspira para conseguir lo que deseas. Ya, ok. La lógica y la ética de Paulo Coelho. ¿Les quedó claro? Ya, continuemos. Jamás pierdas la fe. ¿Fe en qué? Ok. De hecho, podemos ir hablando de eso, ¿no? Los grandes guerreros de la historia de la humanidad tenían un cierto código moral y una cierta filosofía, de la que vamos a hablar después. La fe nunca entra dentro de esa filosofía. Y tampoco la creencia. En el fondo sabes que inevitablemente saldrás vencedor. En la vida real, tú no sabes. ¿Y cuál es el significado de vencedor? Claramente Paul Barrios Duque nunca escuchó el concepto de victoria pírrica. ¿Es esto sabio? Pues no. Nada que ver. Ahora, hablemos de alguien que en realidad sí fue un guerrero. Marco Aurelio, el emperador romano. Eso es parte de su libro Meditaciones, que es en realidad un diario de guerra. Y dice, fui en ocasiones hombre afortunado aunque estuviese sometido a cualquier circunstancia. Esto es ser afortunado, asignarse a uno mismo su buena fortuna. Ser afortunado es asignarse a uno mismo su buena fortuna. ¿Se dan cuenta? No se trata acerca de tú fuiste elegido por una razón. Es tu destino. No. Inevitablemente nada que ver. Fui en ocasiones hombre afortunado aunque estuviese sometido a cualquier circunstancia. Yo elijo sentirme afortunado, enfocar las cosas de una manera en la cual me considero un hombre afortunado. ¿Te escogieron a ti por una razón? No, yo elegí enfocar la vida de esa manera. Es parte de mi trabajo personal, de mi desarrollo, de mi evolución. Ese es otro gran guerrero, ¿no? Musashi Miyamoto, el mayor ronin de la historia de Japón y autor del libro de los 5 niños. Entonces, pensamos otra vez, volvamos en la frase, ¿no? Inevitablemente saldrás vencedor. Entonces, ¿qué diría Musashi Miyamoto al respecto? Dice lo siguiente:
Ningún hombre es invencible, por lo tanto ningún hombre puede saber qué lo hace invencible, qué es lo que inevitablemente hará que salga vencedor. Nadie lo sabe. Sin embargo, generas una filosofía y creas esta capacidad de enfrentarte a las situaciones y fluir con ellas. En el fondo, cuando los samuráis o los estoicos romanos piensan en este estado en el cual uno queda super fortuna y en este estado en el cual no estás pensando, estás vacío, pero fluyes con el momento, ¿no? Bruce Lee decía, la mente como agua. ¿Por qué? Porque en este momento no hay un yo ahí. Simplemente es la acción del guerrero que se ejecuta automáticamente. Es el flujo. El estado de flujo es uno de los estados más brillantes de la mente humana. Y hasta cierto punto es adictivo. Entonces, estamos analizando todas esas circunstancias, ¿no? Muchas veces detrás de nuestras frases está esta cuestión de creencia. Creencias que nos han metido, creencias que nos hemos metido nosotros mismos pensando cosas, una de las cuales la más perniciosa y común es esta idea de que todo ocurre por una razón. Todo pasa en la vida por algo. No es verdad. No necesariamente lo es. Sin embargo, tenemos que encontrarle sentido dentro de los propios absurdos de nuestra vida cotidiana. Entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque otra vez se van a dar cuenta que vamos a ir regresando y van a ir encajando las piezas del rompecabezas ligeramente bien, o mejor que cada vez. Porque una frase como la del principio que vimos, ¿no? Esa de ahí arrastra una serie de creencias involucradas. Arrastra una serie de ideas, una serie de suposiciones, ¿no? Que tienen que ver con ideas como esta de que encuentra tu pasión y todo estará feliz, tienes un destino y hay que seguirlo. Y otra vez, la idea de que la vida es un viaje, te eligieron por una razón. ¿Se dan cuenta que no es tan lejos? En cambio, cuando piensas, aunque la vida es un viaje, significa que te eligieron para llevar ese viaje por una razón. ¿Se dan cuenta? Encaja. Pero si piensas en fluye con la vida, entonces estás en el otro mindset, estás en, ok, esta era una canción, era un baile, tenía que bailar o cantar mientras la música estuviera. Vivir, fluir, ¿no? Ok, otra de las cosas que le digo al mundo que creo. Ahora, inevitablemente existe el espacio para lo aleatorio. Uno cree que la vida es este plan que ves en la imagen de arriba, y la realidad es que no sucede así. Hay mucho más dificultades, complicaciones, variaciones, desvíos de ruta, cambios, necesidades insatisfechas, etc. Y hay que vivir con todas ellas. Muchas veces algunas de estas ni siquiera son conscientes para nosotros, no son parte de nuestra experiencia, sin embargo tenemos que seguir con ello. Entonces, esta imagen habla por sí sola, ¿no? Por ejemplo, este tipo a la izquierda dice, nunca dejen de comprar tickets de lotería, no importa lo que cualquiera te diga. Fallé una vez y otra, pero nunca me rendí. Pedí trabajos extra y metí dinero en mis tickets. Y aquí estoy, prueba de que si pones el tiempo, paga. Entonces, primero, no sé cuántos de ustedes habrán sacado la lotería, la Tinca, por ejemplo, pero apuesto que no son la mayoría. ¿Y qué es lo que vemos en este caso, no? Y de hecho es la razón por la que está la frase de abajo, no este epígrafe. Cada discurso inspiracional por alguien exitoso debería tener que empezar con un disclaimer, como una denuncia de responsabilidad acerca del sesgo del superviviente. El sesgo del superviviente tiene que ver con cuando tú has pasado por un cierto proceso de admisión o selección. Entonces tú juzgas tu vida y la vida de los demás en función de ese proceso. Por ejemplo, digamos, yo soy parte de una escuela secundaria.
Y de esa escuela secundaria, todos los que entraron a la universidad, por ejemplo, la católica, por ejemplo, tuvieron promedios altos. Entonces, alguien en la católica pensaría, sí, es que esos alumnos, es que ese colegio es muy brillante. Pero ¿qué pasa si esos 5 que entraron a la católica eran los señoritos de la promo y todos los demás estaban con un promedio por debajo de 12? Lo que sucede es que es el sesgo del superviviente. Tú analizas la cuestión en función de esa población que sobrevivió, pero no de toda la población, que es la que te da el diagnóstico objetivo de lo que está pasando en realidad. Entonces tenemos sesgos naturales, sesgos de los que no nos damos cuenta, creencias si quieres, pero sesgos. Nuestra percepción, nuestra objetividad sobre las cosas está cuestionada porque tenemos sesgos, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la derecha, ¿no? Ser optimista es bueno. Saber acerca de tu sesgo hacia el optimismo es mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? Encontrar algún estado de flujo o de sabiduría o una epifanía repentina. Vamos a hablar de eso, ¿no? De hecho, este es uno de los libros que más interesante encontré el año pasado, ¿no? El ego es el enemigo. Y tiene que ver con varios de esos procesos que hemos ido señalando. Con el ego llega la tendencia a contarse uno mismo una historia, ¿no? Y generalmente esa historia es como el menino que se ve en la foto. El menino piensa, es un menino, pero cuando se ve, se cuenta esa historia en la que en realidad es un tigre, ¿no? Las personas que han logrado cierto nivel de logro en la vida, de hecho puedo hablar claramente de eso respecto a algunas etapas de mi vida personal. Comenzamos a juntar puntos y trazamos una trayectoria bien bonita acerca de qué es eso. Nos sesgamos. Nuestra historia viene sesgada por estos puntos que hemos elegido para contar nuestra historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser sabio y ser inteligente? Y voy a continuar con esto antes de seguir con la parte del ego. La diferencia es: el inteligente puede resolver problemas. El sabio es consciente de sus propios sesgos. O si quieren citar a Sócrates, se conoce a sí mismo, porque conocerse a sí mismo racionalmente es ser consciente de tus propios sesgos y el papel disruptivo de tus propias creencias. Continuemos con el tema del ego. Con el ego hay la tendencia de contarse uno mismo una historia. Entonces, digamos, la historia que el ego te cuenta, la historia que tú mismo te creas o que tu ego te crea, acerca de que todo fue bonito y perfecto y los puntos cuadraron, etc. Entonces, una de las experiencias más fuertes de mi proceso terapéutico fue darme cuenta de esto. Yo había entrado a terapia con una historia de mi vida, en particular de los últimos 4 años antes de aquel entonces. Y era una historia fluida y cuadrada y bien contada y bien armada y con un final lindo. Pero evidentemente, a medida que iba avanzando en el proceso, me comencé a dar cuenta que había sesgado mi visión y que en realidad mi historia real era mucho más parecida a esta imagen. De llena de desvíos, enredos, pasas para un lado, para el otro. Si juntamos la trayectoria promedio, probablemente siga siendo esa trayectoria fluida, pero no nos cuenta la historia completa. Hay algo que nos falta contar, ¿no? O sea, el ego nos hace creer esa historia, nos eleva la idea de que somos súper bacanes y súper geniales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces van a escuchar todo este tema acerca de la autoestima, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué es que Brené Brown dice en el tema de los dones de la imperfección hablar acerca de la autocompasión y no de la autoestima? Es interesante, ¿no? Sucede lo siguiente: la investigación psicológica ha ido obteniendo resultados acerca de cómo incidir notoriamente en aumentar la autoestima de la gente
no genera un efecto significativo en su bienestar mental o emocional, sí genera un aumento de una tendencia patológica llamada narcisismo, que creo que no necesita mayor definición para los que están escuchando esta transmisión. Y al final, digamos, lo que hace nada más es alimentar tu ego, no la persona real. No te enseña a comprenderte, a darte cuenta que eres vulnerable, que no siempre tienes un rendimiento o un día constante, que necesitas tratarte con amabilidad, no juzgarte con dureza. Entonces, la autocompasión, que de hecho de donde vengo es una mala palabra, ¿no? Y que, digamos, cuando hablo de eso no puedo quitarme mi propio sesgo de entender que eso es una mala palabra cuando no lo es. Viene a ser lo importante. Entonces, cuando quitamos la perspectiva del ego del medio, ¿qué hago yo para satisfacerme? ¿Se dan cuenta cómo todo encaja? Ok, la perspectiva del ego es ¿cómo me satisfago yo? ¿Cómo esto me ayuda a ser más importante? A generar más. Pues es otra vez, ¿qué es lo que el mundo puede hacer por mí? Es el mindset de la pasión. Pero cuando piensas en el mindset del artesano, que es ¿qué puedo hacer yo por el mundo? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi habilidad? Entonces te das cuenta que una frase como esa encaja perfecta. No se trata de ser un gran escritor, sino de escribir un gran libro. No es el escritor, sino la obra. No se trata de ser un gran pintor, sino de pintar un gran cuadro. Lo que te define como gran pintor es pintar un gran cuadro, no hablar peroratas y discursos y conferencias como esta acerca de esa pintura que no pintaste. No se trata de ser un gran actor, sino de dar una gran actuación. No se trata de que el genio esté en ti, sino en la obra. Que con el fuego que prendes no arda tu casa, ilumina la ciudad para que despedir la noche. Una frase de Bruno Sorogoyen, una de las pocas frases lúcidas que probablemente me he leído. Pero es bastante relevante. El relato del ego nos dice que nosotros somos eso que hacemos. Y la realidad es que no lo somos. La realidad es que lo que hacemos es parte de nuestra vida. Es algo en lo que entregamos energía, tiempo, dedicación, acción. Perfecto. Pero una vez que esa obra está ahí, esa obra nos representa, pero no somos nosotros. No sé si se dan cuenta de la diferencia. Una vez que tienes la obra es como una especie de retrato de ti en el momento que la terminas. No garantiza que, digamos, esta obra brillante es el pináculo de tu vida y de aquí todo es cuesta abajo. Tampoco garantiza que esta obra es una obra mediocre. No tienes ninguna recuperación fuera de esto. ¿Se dan cuenta? El relato del ego nos dice: sí, la obra te define. Un relato real te dice: ok, no, la obra es lo que hago, lo que he hecho, ¿no? Pero no es lo que soy. Lo que soy es otra cosa. Incluye lo que hago, pero es otra cosa. Y eso nos lleva a todo este tema de la productividad y estar siempre ocupado, etc. No nos digo para nada, ¿no? Lo que les comentaba de la llamada que no hice hoy. Séneca dice, no hay nada en que el hombre ocupado esté menos ocupado que en vivir, en ser el mismo, en estar presente. No hay nada más difícil de aprender. Eso sí lo puedo decir con certeza. El año pasado entendí finalmente, después de que alguien me dijo hace varios años, qué significaba estar presente. Esta persona lo definió de la siguiente manera. Me dijo: estar detrás de tus propios ojos. Una frase muy sencilla y muy profunda. Pero cuando estés en esa situación, estás ocupado en vivir, en ser tú mismo, en estar presente. Cuando estás atendiendo las necesidades de otros, ya sea tu profesión, tus alumnos, tus hijos, tu familia, todos, ¿dónde está ese espacio para que tú seas tú? No, y muchas veces creemos, no encierrada o acertadamente, que ese servicio es vivir.
En realidad quizás sea parte de vivir, pero no es todo vivir, porque también necesitamos ese espacio interno de reflexión que nos permita darnos cuenta, hacer conciencia de qué es lo que está pasando en nuestras vidas, darle sentido y tomar acción. Que siempre estás pensando en qué problema tienes que resolver, y ese problema no es tuyo, ese problema no te atañe íntimamente. Entonces estamos perdiéndonos de algo en el proceso. Como en la siguiente frase, en la siguiente imagen tenemos tú y la felicidad. Una línea recta. Si puedes ver el camino. Muchas veces nos metemos en un laberinto como ese, como los laberintos que pueden ver ahí. Nos perdemos ahí pensando en que vamos a encontrar esto, y si encontramos esto, y luego tenemos que encontrar otra cosa. Y nos metemos en esta especie de noria de la que no salimos, ¿no? Buscando algo que aparentemente nos haga felices cuando esa felicidad que anhelamos no está fuera de nosotros, es parte. Esa felicidad que anhelamos es el resultado de nuestro propio proceso de transformación, de liberación, si quieren verlo. Es una frase de Epicuro que está en la primera ofrenda, ¿no? El recto conocimiento que la muerte no es nada para nosotros hace amable la mortalidad de la vida. Bueno, y tiene un sentido muy llano, ¿no? Los epicúreos, al igual que los estoicos como Marco Aurelio Séneca, no tenían un afán por lo metafísico ni por las frases rimbombantes, ¿no? Por eso es que muchos profesores de filosofía los detestan, ¿no? Porque realmente el significado de las frases no admite muchas interpretaciones, ni un escudriñamiento muy amplio. La muerte no es nada para nosotros porque una vez que muramos, una vez que nos toque cruzar al otro lado, si es que tal cosa existe, o simplemente cesar de funcionar como entidades biológicas, no queda nada de nosotros. Esa serie de rasgos, conciencia, identidad que somos nosotros, que es yo, y ese yo no existe en realidad, deja de ser. Si no hay nadie aquí para lamentar la pérdida de ese ser, salvo quizás las personas que están alrededor de tuyo, tu familia, entonces, ¿por qué abatirte por eso? ¿Por qué abatirte por la mortalidad en lugar de preocuparte por vivir? Saber que tú eres mortal debería darte la motivación suficiente para hacer algo con tu vida, hacer crecer tu vida, tratarte con amabilidad, tratar a los demás con amabilidad. A fin de cuentas son tan mortales como tú. Ahora, estamos imbuidos en una serie de contextos y problemas globales, el calentamiento global, los temas políticos, la posverdad, si quieren. Entonces, este es Benjamin Bratton, que es un profesor en la Universidad de San Diego, me parece, acerca de nuevos medios y el papel de la red en ellos. Y esa frase es bastante potente, colocada en un TEDx en San Diego, en la cual justo hablaba de la futilidad de los TEDx. Entonces, muchas veces los ingenieros como yo tendemos a pensar en términos de que un problema es un puzzle que va a ser resuelto. Ahora, ¿cuál es el problema con esta metáfora? Que asume que todas las piezas ya están en el lugar y que solo necesitan ser recolocadas y reprogramadas. Eso es falso. La innovación entre comillas, definida como mover las piezas y agregar más potencia y procesamiento, no es una gran idea que cambiar el status quo roto, es precisamente ese status quo roto. Es precisamente la idea de que en lugar de afrontar el problema, ya sea entendiendo la sociedad, la historia, la voluntad, los conflictos de voluntad, la psicología, lo denso, pensamos que encontrar una solución técnica o regulatoria, o sea, meterle más startups a este tema, o más emprendimiento social, o más política placebo al asunto, va a cambiar las cosas. En realidad, esa misma idea es el statu quo que hay que romper. Ese es el error, esa es la creencia errada, ¿no? Por ejemplo, Odría, el presidente peruano, el dictador peruano en realidad decía:
En el Perú hay dos tipos de problemas. Los problemas que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca. Me preguntas, ¿es un resolvimiento válido? Dados los verdaderos problemas que nos aquejan, no lo sé. Y en medio de toda esta ceguera voluntaria a la que muchos de nosotros nos sometemos, después de haber visto frases como la del sujeto, que no voy a mencionar ahora, que está más arriba, ponemos a pensar como Kierkegaard, ¿no? Dice: un escena se incendió en un teatro. El payaso vino a advertir al público y esto creyeron una broma. Y aplaudieron. Él repitió la advertencia, gritando más fuerte, y la aclamación fue aún mayor. Kierkegaard decía: así es como creo que terminará el mundo, ante el aplauso general de chistosos que creen que es una broma. No, lo cual sería, digamos, de una ironía exquisita, triste pero real. ¿Pero hay esperanza? Volvamos al tema del mago que hablamos al principio, y cuando esta persona, probablemente el personaje de la novela, le decía: has entendido la naturaleza del tiempo. La naturaleza del tiempo es que siempre está empezando. Si lo podemos ver así. Siempre está empezando, nunca es demasiado tarde, siempre hay esperanza, siempre podemos cambiar, en tanto nos quede energía, impulso y vida para hacerlo. Y ese es el mensaje final que quería dejarles al terminar esta presentación. Comencé esta historia pensando que eventualmente lo que se aprende y lo que se comparte podía ser llegar a más personas, podía desatar conversaciones, podía tratar de hacer la vida de otros más interesante. No lo conseguí. Casi 10 años después de que empezamos esa historia, de que empezó esta especie de tradición, esta especie de apuesta mal pagada, con la cual aprendí mucho, y a decir muchas cosas, ya ha cumplido su ciclo. Entonces cuando decía que era el capítulo final, es que definitivamente no continuará. Siempre está empezando, quizás empiece como otra forma, empiece simplemente con una conversación con otras personas, cosas que tenemos que decir siempre. Y bien, hasta fue. No queda mucho más por decir. Gracias a todos los que estuvieron por ahí escuchando, a los que van a ver este video después, y es que logran llegar hasta aquí. Ha sido un placer.